Buenos días, vamos por nuestra segunda comunicación que tiene como objetivo darles mayor apoyo a la lectura de Turner, a modo de plataforma conceptual. Víctor Turner, como todo antropólogo, estaba preocupado por los significados, que es uno de los aspectos más interesantes de la vida humana, cómo significamos al mundo que nos rodea, que son esos significados lo que muchas veces determinan nuestros comportamientos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y significados que se pueden expresar a su vez de maneras muy distintas y también muy elaboradas. Pero un punto de partida para que comencemos a pensar en esos significados es el reconocimiento de la importancia de los símbolos y del lenguaje, porque el lenguaje es un sistema simbólico que lo impregna todo. Y nosotros muchas veces creemos que dominamos el lenguaje cuando lo que sucede frecuentemente es que el lenguaje domina nuestras mentes. Eso decía un gran filósofo y pensador, Francis Bacon, y de hecho esta es una de las perspectivas también explorada por Malinowski en sus estudios en las Islas Trobriand. Bien, pero ¿qué es un símbolo? Más allá de las puntualizaciones que ya hicimos en la primera comunicación, nosotros podemos partir de una definición base, que es esta. Un símbolo es algo a lo que un grupo de personas le asigna un significado arbitrario. Las palabras son símbolos, las palabras tienen un significado simbólico. Los semáforos rojo y verde son símbolos, pero las palabras rojo y verde también son símbolos. Las señales internacionales de tránsito son símbolos y las palabras stop y pare también son símbolos. Las banderas nacionales también son otro ejemplo de símbolos complejos. Los gestos que son vitales para la comunicación humana también son símbolos. Ustedes muy pronto van a conocer la maravillosa descripción que hace Clifford Geertz en la interpretación de las culturas del gesto de guiñar el ojo, que él utiliza como un ejemplo para ilustrar precisamente el desafío al que se enfrenta el antropólogo en su trabajo de hacer etnografía, que él entiende como una descripción densa y que tiene entre sus objetivos la explicación de las complejidades de los significados y de los símbolos. Muy bien, sin pretender una introducción exhaustiva en estos sentidos, de nuevo con las puntualizaciones que ya hice antes, Turner nos está invitando a pensar en los símbolos, a pensar en los significados, a partir de un anclaje muy particular que ya les señalé también, que es el contexto etnográfico de los rituales. Es en ese contexto que él se propone estudiar símbolos y significados. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene ese anclaje particular? Recuerden que el antropólogo siempre va a plantear sus estudios o sus interpretaciones de la mano de un contexto etnográfico. Entonces nosotros no podemos desvincular una cosa de la otra. Yo lo que quiero hacerles notar a ustedes ahora es cuál es el anclaje de Víctor Turner en este sentido y qué implicaciones tiene. Volví al micrófono porque no tengo mucha conciencia de los aspectos técnicos en estos nuevos desafíos de la virtualidad. Bien, para explicarles entonces cuál es la implicación de este anclaje de la perspectiva de trabajo de Turner, vamos a hablar brevemente de otro concepto que también se va a ir complicando a medida que ustedes estudien y lean, que es el concepto de cultura, que también es resultado de la creatividad humana y que también podemos pensar como una representación. Para que la cultura se mantenga viva, se exige una representación. Me explico. Tal vez alguno de ustedes conozca la obra de Shakespeare, como gustéis, donde él plantea que el mundo es un gran escenario y las mujeres y los hombres somos simples actores. Tenemos nuestras entradas, tenemos nuestras salidas y esos hombres y esas mujeres durante su tiempo van a representar muchos papeles. Pues esa analogía
entre el drama teatral y la vida ha sido muy útil a la antropología. ¿O no llamamos a nuestros interlocutores, a las personas que trabajan con nosotros, de actores? Pues Víctor Turner y Erving Goffman, otro gran antropólogo, van a desarrollar esa analogía entre la vida y el drama teatral, van a plantear esto de pensar a las sociedades en las que vivimos como grandes escenarios donde las personas llevamos a cabo representaciones en diferentes situaciones. De hecho, Víctor Turner va a dar origen a la llamada antropología de la performance, que es un término que engloba a los rituales, a las ceremonias, pero también a el carnaval, a la poesía y al teatro. Para estos autores, aprender cultura es aprender a desempeñar nuestros papeles. Las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros educadores, nos entregan los guiones para que nosotros podamos representar esos papeles más o menos de la forma en que se espera que lo hagamos. Y esta analogía en los términos con el drama teatral tampoco es ingenuo, este uso que estoy haciendo. Pero por otro lado, ustedes se pueden preguntar, ¿qué tiene que ver esto con los rituales? ¿Qué tiene que ver esto con la perspectiva de Turner? Porque Turner nos va a enseñar que los rituales no dejan de ser actuaciones. Los rituales son dramas representados, nos explica Turner. ¿Por qué el ritual? Y este es un concepto importante y por eso también me preocupé de realizar esta comunicación a modo de apoyo conceptual, porque no necesariamente ustedes pueden verlo claramente a partir de la lectura de los textos. Los rituales comprenden la ejecución o la representación de un mito. ¿Y qué es un mito? Ya tendrán la oportunidad, porque este es un asunto clave también para la antropología, tendrán la oportunidad de estudiar este punto con fundamentación, pero vayamos a introducir por el momento a este gran autor, Mircea Eliade, que nace en 1907 y muere en 1986, filósofo, pensador, estudioso de los mitos en las sociedades indígenas o como él también lo llamaba, pueblos tradicionales, como lo es el pueblo Nembú, estudiado por Turner. Para Eliade, el mito es un relato de carácter simbólico, un relato de carácter simbólico que cuenta una historia sagrada. El mito es siempre la historia o la narrativa de una creación. Lo que hace el mito es contar cómo fue que algo, el mundo, los animales, las plantas, las mujeres y los hombres, se crearon por primera vez. Cómo comenzaron a existir en el tiempo primordial, en el principio de las cosas. Y generalmente los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Pero, y este es otro concepto importante, la historia de un mito es siempre una historia verdadera, verdadera y sagrada. El mito cosmogónico es verdadero porque la existencia del mundo está ahí para probarlo. El mito del origen de la muerte también es verdadero porque está probado por la mortalidad del hombre. Y así sucesivamente. Y además el mito no solamente narra el origen del mundo, de las plantas, de los animales, de los hombres, también narra todos los acontecimientos primordiales por los cuales hombres y mujeres llegaron a ser lo que son hoy. ¿Qué son hoy? Seres mortales, sexuales, culturales, obligados a trabajar para vivir según determinadas reglas, según determinados comportamientos. Pero además, los mitos también narran todas las hazañas y todas las aventuras de esos dioses antepasados o seres sobrenaturales y la manifestación de sus poderes sagrados, porque fueron capaces de crear todo lo que existe en el mundo hoy, todos esos acontecimientos primordiales. Y por eso el mito se convierte en el modelo ejemplar para todas las actividades humanas importantes.
Y por eso la respuesta tan frecuente en muchos pueblos indígenas, como también lo relata Levi-Strauss en El pensamiento salvaje, otro libro pilar para ustedes, cuando se les pregunta a estos pueblos indígenas por qué realizan determinadas actividades o por qué realizan determinadas ceremonias. Y la respuesta, invariablemente, dice Levi-Strauss, siempre es porque así fue que lo hicieron nuestros antepasados, porque así fue que nuestros antepasados nos enseñaron a hacerlo. Bueno, el micrófono fue definitivamente eliminado. Espero que me escuchen bien. Voy a hablar un poquito más fuerte. Entonces, si el hombre y la mujer modernos, nosotros, nos consideramos el resultado de la historia, con mayúscula, mujeres y hombres de las llamadas sociedades tradicionales se van a considerar el resultado de un cierto número de eventos míticos. Esta es una idea importante para entender la cosmovisión del pueblo Nembú y sus rituales. Y si nosotros, modernos, no nos sentimos obligados a conocer esa historia universal de la cual seríamos el resultado, los pueblos tradicionales, como el pueblo Nembú, no solamente tienen que conocer esos eventos míticos, sino que además deben reactualizarlos o rememorarlos o representarlos periódicamente. A los mitos hay que conocerlos, no solamente para comprender cómo fue que el mundo comenzó a existir y cómo son las formas de existir en el mundo, sino también porque al rememorar el mito, y para eso tenemos que conocerlos para poder rememorarlos o reactualizarlos, estamos recuperando parte de lo que los dioses o los antepasados o los seres sobrenaturales hicieron en un tiempo primordial, en el principio de las cosas. Entonces estamos recuperando parte de ese poder sagrado al rememorar el mito. Al conocer el mito, de alguna manera se conoce el secreto del origen de las cosas y el poder de dominarlas o de manipularlos. Por eso también el conocimiento del mito siempre está acompañado de ese poder mágico religioso. Tampoco es cualquiera que puede rememorar o reactualizar el mito, que en realidad hay varios, ustedes lo van a empezar a identificar a partir de la lectura de Turner. Hay varios personajes en esa rememoración de un mito. Cada personaje va a tener un rol muy específico. Hay también una jerarquía de poder en esa rememoración del mito y hay también etapas distintas, complejas y muy definidas a modo de introducción. Esta era una primera cuestión que me interesaba decir alguna cosa para darles apoyo en la lectura, que es esta relación mito, cultura, ritual. Y la segunda cuestión por la que me interesaba también realizar esta comunicación tiene que ver con un concepto que también es central para el pueblo Nembú, que es el concepto de matrilinealidad. El pueblo Nembú es un pueblo matrilineal. Eso significa, como ven en esta imagen, que si soy la mujer o el hombre que aparece al final de la genealogía, en lo que sería la quinta generación, mi identidad social se va a definir en función de cuáles son mis vínculos con las mujeres de mi línea materna, es decir, con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela. Esta es una gran cuestión en la antropología, los sentidos culturales de las relaciones de parentesco. De hecho, muchos consideran que la antropología se consolida como disciplina a partir del estudio de los sistemas de parentesco. Lo que me interesa destacar entonces en este momento es este punto, que la matrilinealidad es uno de los principios de organización social de los Nembú, porque los Nembú lo que dicen es que el padre no se puede saber quién es con seguridad, pero la madre sí. Y por eso es el parentesco materno el que va a constituir los grupos más permanentes y es también ese parentesco materno el que va a controlar la sucesión política y la herencia. El segundo principio de organización social del pueblo Nembú
es la virilocalidad, que es un concepto que se refiere al lugar de vivienda. Después que una mujer se casa, se tiene que ir a vivir a la casa o al pueblo del marido. Y eso es lo que explica esa movilidad constante que tiene el pueblo Nembú, que la tuvo que tener también el etnógrafo Turner. Y eso también explica esa movilidad espacial también tan grande que tiene el pueblo Nembú. Porque los hombres se van a mover con total libertad, pero las mujeres, por este principio de organización social de la virilocalidad, se van a mover en función de su matrimonio, su divorcio, su viudez. O sea, cada uno de esos acontecimientos va a determinar un cambio de domicilio. Esta genealogía de la imagen podría ser un poblado Nembú, porque es un pueblo que se organiza en pequeños poblados, generalmente con parientes varones que pertenecen a un mismo matrilinaje. Y el jefe suele ser el miembro más anciano de la generación más antigua de ese matrilinaje, el que se observaría en la primera generación en esta misma genealogía. Turner también observó que estos principios de organización social, de matrilinealidad y de virilocalidad eran fuente de conflictos, porque muchas veces entran en contradicción. Ejemplos de esas contradicciones: un hombre puede vivir con su madre, puede vivir con su abuela, puede también vivir con su padre si su madre todavía vive con él, pero, por esto que dijimos antes, ese hombre, por el principio de virilocalidad, puede llevarse a su mujer a vivir a su propio pueblo, lo que genera conflictos, porque al llevarse a su mujer a su pueblo, ésta está dejando de relacionarse con sus propios parientes por línea materna. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en el caso del hombre se puede dar una contradicción entre su rol, miren qué palabra, rol, como marido y como padre que quiere que su mujer y sus hijos se queden con él, y su rol como, se dice así, tío uterino, como hermano de su hermana, como tío de los hijos de su hermana, o sea, sus sobrinos maternos, que también quieren que se queden junto a él, pero en este caso no siempre es posible, por esto que decíamos antes, del principio de virilocalidad. Otra situación ya mencionada, cuando muere el marido y la mujer queda viuda, por el principio de matrilinealidad, esa mujer tiene que volver al pueblo de sus parientes por línea materna, y cuando vuelve al pueblo se lleva a todos sus hijos con ella. Esos movimientos también son fuente de conflictos. ¿Y dónde se reflejan esos conflictos? ¿Dónde se reflejan esas contradicciones? ¿Dónde se reflejan? Se reflejan en los rituales. Las relaciones sociales del pueblo Nembú, como las relaciones entre padres e hijos o las relaciones entre hermanos, son relaciones que están altamente ritualizadas. Son relaciones que tienen un reconocimiento ritual. En el Mukanda, el ritual de circuncisión ya mencionado, es muy frecuente que 2 o 3 hermanos sean circuncidados juntos en el mismo pabellón. El pabellón es una construcción especial que se realiza para la etapa de circuncisión, que es una etapa muy específica del ritual. Y también es muy frecuente que el guardián del pabellón sea un hermano mayor, o sea el padre. El guardián es también una figura ritualizada que tiene un reconocimiento ritual, que es la persona que se encarga de atender las necesidades de los jóvenes que están en el pabellón, que van a ser circuncidados, y que también los va a castigar si no siguen con determinadas disciplinas. El padre de los jóvenes que van a ser circuncidados no puede tener relaciones sexuales durante todos los días que dure el Mukanda. No, recién va a poder tener relaciones sexuales cuando las heridas de sus hijos se hayan sanado. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que los rituales expresan relaciones sociales, expresan estas ideas, expresa la cosmovisión del pueblo Nembú en este sentido que lo plantea Turner de estructura social. Por eso él habla de la ventana del ritual
para entender, para observar la expresión de estructura social, de procesos y de conflictos en los rituales. Atención. Bueno, y el tercer y último apoyo que les quiero dar en esta comunicación para la lectura de los textos de Turner es la breve caracterización que voy a hacer respecto de los rituales estudiados por Turner, que son fundamentalmente de dos tipos: rituales de las crisis vitales y rituales de aflicción. La crisis vital, también lo mencionamos, se refiere a una etapa importante en el desarrollo físico o social de una persona, como puede ser el nacimiento, la pubertad o la adolescencia y la muerte. Ejemplos de rituales de las crisis vitales ya los mencionamos. Son las ceremonias de iniciación como el mukanda, que es un ritual de iniciación masculina, y también está el ritual de iniciación femenino o mukanga, que es muy distinto del mukanda, y yo les propongo que ustedes analicen, descubren y piensen cuáles son esas diferencias y cuáles son las explicaciones de esas diferencias que son elaboradas por Turner. Eso ustedes lo pueden hacer fácilmente a partir de la lectura de los textos que les indiqué. A ver, ¿cómo se pueden caracterizar esas diferencias entre uno y otro y cuáles son las razones y las explicaciones de esas diferencias? Ese es uno de los objetos del pensamiento antropológico, la explicación de las razones de las diferencias o similitudes. Bueno, ahí hay una discusión. Por otro lado, aquí también aparece en esta imagen, como ritual de la crisis vital, las ceremonias funerales. Cuando una persona muere, se rompen vínculos sociales, vínculos que de alguna manera hay que establecer. Por ejemplo, si muere un jefe, bueno, hay que encontrar un sucesor, hay que dividir la herencia, alguien se tiene que hacer responsable de las deudas, alguien tiene que decidir el destino de la viuda. Pero para todo eso se necesita un tiempo de duelo, para que todo eso se pueda hacer de una forma gradual. Y durante ese duelo, y es también otra de las ideas centrales del pueblo Nembú, durante ese duelo los Nembú creen que la muerte del muerto reciente está inquieta y que va a intentar comunicarse con las personas con las que convivió. Y entonces eso puede provocar enfermedades en esas personas que no supieron honrar su memoria. O sea, justamente el segundo tipo de ritual, que son los rituales de aflicción, se vinculan con ese tema que es tan importante en la vida religiosa Nembú. Porque los Nembú van a asociar la mala suerte en la casa, los problemas reproductivos de la mujer y muchas enfermedades son directamente asociadas con la intervención de los espíritus de los parientes muertos, que son conocidos como sombras o mukishi, que no hay que confundir con esa otra imagen que también les dejé ahí, que habla de los danzantes enmascarados o makishi, que también se hacen presentes en las ceremonias de iniciación y en los funerales, pero que se refieren a las vestimentas en las que aparecen esas sombras. Los mukishi entonces son espíritus de esos parientes muertos que desempeñaron algún papel importante en la vida de las personas a las que están molestando. Pero ¿por qué esos espíritus salen de sus tumbas a molestar a los vivos? Bueno, porque en la lógica de Nembú, esos parientes vivos los han olvidado o han hecho algo que desaprueban estos parientes muertos. Han olvidado de hacerse una ofrenda o los han ofendido de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos mukishi se incorporan en los parientes vivos son capturados por estas sombras, entonces esos parientes tienen que ser sometidos a un ritual de aflicción, que los hay de diferentes tipos. Turner describe por lo menos 3, y yo quiero también que ustedes hagan este esfuerzo de identificar cuáles son esos 3 tipos diferentes de rituales de aflicción descritos por Turner. Es muy interesante cómo la lógica de los rituales manifiesta de nuevo ideas centrales del pueblo Nembú. Por ejemplo, uno de los rituales de aflicción
muy estudiado por Turner son los rituales que tienen que ver con problemas reproductivos en las mujeres que no quedan embarazadas. Entonces lo que hace Turner es descubrir que la sombra más frecuentemente ofendida en esos rituales, ¿cuál es? ¿Cuál se imaginan que pueda ser? Es la abuela, seguida por la madre. Recuerdan que nosotros mencionamos, por esto del principio de matrilinealidad, por eso yo quería que ustedes realmente entiendan estos conceptos de organización social, porque realmente se expresan claramente en los rituales, se encuentran también esta expresión ritual. La mujer que luego de casarse se aleja de sus parientas matrilineales, sobre todo se aleja de su abuela y de su madre, que pueden ser olvidadas. Entonces nos explica Turner, ser capturada, que una mujer que no queda embarazada y tiene que someterse a un ritual de aflicción, y entonces se diagnostica que está capturada por su abuela o a su madre, eso, bueno, sirve de violento recordatorio de que la primera lealtad de esa mujer es con sus parientas matrilineales y no con su marido, ni con los hijos de su marido. Esa es la expresión ritual en la que tan claramente y lúcidamente trabaja. Termino esta comunicación quería recordar a Arnold van Gennep, que publicó este libro, que hoy es un clásico, Los ritos de paso. Es un hombre que no tuvo reconocimiento académico en su época, pero fue Turner quien le dio reconocimiento y valor a su obra al justamente recuperar sus estudios y darles vuelo. Les dio vuelo ¿cómo? Alimentando estas ideas de van Gennep a partir de su etnografía en Embú. El tercer capítulo de La selva de los símbolos, entre lo uno y lo otro, recupera especialmente esta perspectiva de los ritos de paso. Además, también muy presente, por supuesto, en su obra El proceso ritual, donde Turner va a desarrollar las nociones de liminalidad y de comunitas para etapas específicas de los rituales. Tengan presente que los rituales son extremadamente complejos. Creo que es una de las palabras que más he utilizado en estas comunicaciones, que los rituales tienen etapas muy extensas, muy diferentes, y que los rituales, y cierro con esta idea, como representación o como rememoración de un mito, implica siempre distintas fases muy precisas y muy definidas. Van Gennep también colaboró en este proceso de reconocimiento de las etapas rituales. Buena lectura, nos encontramos el próximo jueves y muchas gracias.